Ok, muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de los protocolos y modelos que hay. Esto compensa a lo estudiado el día jueves con respecto a la simulación, o mejor dicho, esa no fue simulación, ese fue virtualización, que es una cosa muy distinta. Esa fue la virtualización realizada en mi máquina virtual con respecto al monitoreo local de Packet Trace, Packet Tracer, de Wireshark, disculpen. El monitoreo hecho con Wireshark, que no es más que un sniffer, que es un software de monitoreo local que permite identificar el tráfico de red de un host. ¿Ok? La limitación de este es que solamente puede trabajar en un host. ¿Ok? Así son los sniffers, tienes que instalarlo en el host que quieres monitorear. Y cómo se hacen los espejos el espejo del tráfico, que es la copia exacta e idéntica del tráfico que pasa por las interfaces. Las interfaces monitoreadas, en este caso, podrán fallar dependiendo de cuál sea la exigencia de la aplicación. Tuve que usar una máquina virtual el día jueves porque si lo hacía con la, con la, con mi máquina real, con la laptop, estábamos haciendo la videoconferencia en ese momento y nada más el hecho de generar una copia para Warchar, disculpen, iba a generar conflictos a la hora de la videoconferencia. Por eso es que tuve que usar una, una máquina virtual. Muy bien, todo esto se refiere al tema de protocolos, porque eso es lo que venimos a hablar acá, el tema de protocolos. ¿Qué es un protocolo? Una serie de normas. ¿Ok? La serie de normas quiere decir que es una función sistemática que vas a tener a la hora de hacer cualquier proceso. Y esos procesos tienen que ser evaluados. Por eso es que utilizamos un software de monitoreo para poder identificar lo que se quería monitorear en ese momento. ¿Ok? Este, el asunto es que estos protocolos o este diseño sistemático de funciones, que son muchas, ya se dieron cuenta de que hay tanta información que es imposible que te la aprendas completa. Entonces, para facilitar las cosas, se crearon los modelos. Aclaro esto, los modelos son solo una referencia. No tiene nada que ver, o sea, en la vida real, a la hora de trabajar, ¿verdad? Laborar, soporte, telecomunicaciones, lo que sea que usted vaya a hacer, seguridad, usted simplemente con los modelos, lo que vas a usar los modelos es como referencia para poder llevar tu control sistemático de las cosas. No me confundas a los modelos con toda la realidad. Se dieron cuenta de que se monitorea tantos eventos, que los eventos cada uno de ellos decía tanta información que, señores, hay alguna información que les va a servir, otra información que sencillamente a usted no le va a importar y otra que a lo mejor sirve, pero usted no está enterado, o sea que tienes que estudiar a ver si es que eso está conformado, cómo funciona, ¿me entiende? El monitoreo sirve para levantar información a la hora de resolver algún tipo de problemas en la comunicación. Eso es lo que se llama. Por eso que le decimos que es un reglamento y que en el reglamento de la comunicación debe estar el remitente o la fuente o, como le decimos, el host de origen, o sea, el que produce el contenido o el mensaje. Habrá un destino que es el que va a recibir el mensaje, lo va a poder decodificar y va a poder entenderlo y que entenderlo de manera tal que lo pueda expresar para que el usuario lo pueda entender. Bien, y el canal o medio que proporciona la ruta de comunicación a ocurrir, o sea, toda el viaje que va a ser ese mensaje desde el origen hasta el destino. Bien, entonces, por ejemplo, las comunicaciones humanas, al igual que los hosts, se refieren a lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es que necesitas a un usuario que esté pendiente de la que esté pendiente de la comunicación que se le está llegando para que pueda visualizarla. ¿Cómo lo puede visualizar? Lo puede visualizar a través de una pantalla. Hoy día también existen mecanismos que generan tacto.
O sea, me refiero a que son como unos alfilercitos, son como unas pullitas. Y eso permite que las personas con deficiencia visual puedan entender algo así como un tablero braille, ¿ok? Que es para las personas que carecen de vista. Y las personas que evidentemente sufren de problemas de audición, ellos se podrán comunicar o viendo o leyendo, pero hay cosas que tienen sonido que ellos no lo pueden escuchar. Entonces para eso habrá símbolos o sencillamente hoy día hay aplicaciones que se encargan de poder hacer una traducción de lo que se está hablando o lo que se está cantando o lo que se está transmitiendo a símbolos o formas que ellos lo puedan entender. ¿Ok? Entonces, se juega realmente con todo lo que vendría siendo ese tipo de información y todo va por origen-destino, es una señal que se transmite a través de los medios. Lo mismo sucede con los hosts, solamente que claro, entiendan señores, los hosts tienen que estar en la mano o frente o cerca de una persona, inclusive hoy día hasta adentro, porque hay unos chips insertados en la cabeza para las personas que carecen de visión y mandan impulsos eléctricos, no sé si los han visto, y permiten que esas personas todavía no pueden ver figuras nítidas, pero con unos lentes especiales, esas personas pueden saber qué objetos tienen adelante de ellos para poder caminar por una calle sin necesidad de chocar con ellos. Todas esas cosas existen. Bien, claro, obvio, pasarán los años y mejorará toda esto, porque acuérdense que todo esto son estudios tecnológicos, pero ese chip insertado en el cerebro, eso es un host y se comunica con un aparato. Y lo que esa persona va caminando queda grabado en una nube, porque evidentemente se recoge información para saber cómo esa persona, ese invidente puede observar. Todo eso forma parte de, son hosts, señores. Y más hoy, día que hemos estado hablando y creo que hice una demostración con, no recuerdo si hice la demostración, no como a ustedes no. Pasa que estoy dando 3 cursos. No, a ustedes no fue. Pero no importa que este módulo lo vamos a ver también. Vamos a registrar los dispositivos de Internet de las cosas, que no son más que hosts, que ellos se encargan de realizar algún tipo de función y esa función que ellos realizan, eh, este, esa función que ellos realizan, dependiendo de para lo que se va a usar, por ejemplo, medición de temperatura, para, ¿qué te digo yo? Poder aprender los aires acondicionados o medición de temperatura para calentar el sitio, porque acuérdense que todo depende del sitio donde esté eso que queremos hacer, prender algo, apagar algo por alguna razón, ¿ok? Encender un automóvil, frenar un automóvil, todo eso es Internet de las cosas y funciona a través de sensores, ¿bien? Eh, Forma parte de la comunicación. La comunicación debe llevar un orden, obligatoriamente. La comunicación debe llevar un orden obligatoriamente. Esa comunicación, si usted la envió en este orden, tiene que llegar obligatoriamente en el mismo orden. No puede llegar en un orden distinto, señores, porque el problema radica en que si llega en un orden distinto, entonces vas a tener un conflicto con respecto a entender esa información. Tiene que llegar en el mismo orden y tiene que llegar completa. Información incompleta no sirve. Y no se preocupe, más adelante vamos a ver qué sirve y qué no sirve de la información. Y aparte de eso, qué medidas se toman, más adelante en otro capítulo, qué medidas se toman para poder evitar problemas como estos, ¿ok? En las fallas de información. Me refiero a problemas de ancho de banda, a caídas de enrutamiento, siempre puede haber algún tipo de caída de información, así que todo es posible, ¿ok? Bien, muy bien. Entonces, las reglas de las que estamos hablando, que son los protocolos, necesitan un emisor y un receptor identificados, un idioma o gramática común. Vamos a suponer que estamos hablando de informática. Vamos a hablar de un lenguaje de programación. Señores, necesitamos el mismo código o lenguaje o como usted le quiera decir.
¿ok? Pero necesitamos el mismo código. Si son códigos distintos, no va a haber comunicación y usted lo sabe. Velocidad y momento de entrega, muy importante. Debe cubrir, o sea, dependiendo de la necesidad de lo que estamos teniendo. Por ejemplo, tú no me vas a decir que una videoconferencia o una llamada telefónica tiene la misma velocidad que un, un correo electrónico que usted está escribiendo y está enviando, un almacenamiento en la nube, un video que usted esté visualizando. Claro, yo dije video, no dije videoconferencia. Videoconferencia tiene una velocidad distinta a un video que usted ve en YouTube, por ejemplo. Sí, es verdad, los dos deberían ser en tiempo real, pero le puedo asegurar que es más delicada la videoconferencia porque tiene doble sentido, o sea, es bidireccional. La información tiene que ir hacia un lado y tiene que venir de ese lado hacia el otro para poder establecer una comunicación. Les recuerdo, señores, que toda comunicación debe tener una respuesta, o sea, un requisito de confirmación o acuse de recibo. Es obligatorio. Señores, para saber si hubo o no hubo comunicación, por ejemplo, vamos a ir a lo básico. Yo les digo algo a ustedes, en persona, no por videoconferencia, en persona. Yo les digo algo a ustedes. Y cuando les hago la pregunta, usted si entendió o no entendió lo que yo le dije, me hace una seña, me hace un movimiento con la cara, puede decir que sí o puede decir entendí o puede preguntar algo que no comprendió lo que yo le dije. ¿Me comprende? A eso es lo que vamos. O sea, siempre hay un tipo de respuesta ante una comunicación, un comentario, para poder entender perfectamente lo que estamos transmitiendo. Porque si no lo entendemos, entonces no va a haber comunicación. Tiene que haber un requisito de confirmación de acuse de recibo obligatoriamente. ¿Ok? Y cuando me refiero a acuse de recibo, señores, no me refiero solamente a los dos vistos buenos azules de WhatsApp. Me refiero a que tú tienes que contestar o el correo electrónico o debes contestar la llamada o debes, por ejemplo, estamos en una videoconferencia, tú me estás viendo a mí y yo te estoy viendo a ti. Para responderme, tú deberías poder, por lo menos, hacerme una seña o algo para indicarme algo. ¿Ok? Inclusive que entendiste. No todas las comunicaciones son con palabras, señores. A lo mejor yo estoy diciendo algo en este momento y tú me haces una seña. Yo veo la seña y comprendo lo que me quieres decir. ¿Ok? Si es que hay comprensión de esa seña. Si no hay comprensión de esa seña, bueno, habrá que preguntar qué es lo que me quieres decir con eso. ¿Ok? Entonces, los protocolos informáticos comunes deben estar de acuerdo e incluir los siguientes requisitos. La codificación de los mensajes, es decir, usted escribe en WhatsApp el mensaje y se supone que el programador que hizo WhatsApp debe tener un código en el que ese mensaje, tal y como está escrito, debe convertirse. ¿Para qué? Para ser transmitido. Señores, el mensaje no se transmite completo. Por más que usted lo vea como palabras, el mensaje no se transmite completo. Se transmite por pedacitos. ¿Ok? El mensaje se transmite por pedacitos. Formato y encapsulación del mensaje. ¿Ok? El formato de encapsulación del mensaje quiere decir que al pasar, y ya esto lo vamos a ver. Yo sé que ahorita no lo van a comprender, pero eso lo vamos a ver. Yo les hablé al principio de la clase de los modelos, que los vamos a usar como referencia para conocer la estructura de la comunicación en redes. Ahora bien, el formato es la cabecera, eso lo vamos a ver ahorita, lo vamos a hablar ahorita, la cabecera de la capa respectiva. Por eso nos referimos a encapsulación del mensaje. Es decir, el formato que debe llegar la cabecera de cada uno de los mensajes al pasar por cada una de las capas. No se preocupe, eso ya lo va a comprender. Tamaño del mensaje, tiene que haber un tamaño en la comunicación, señores, porque no podemos pasar mensajes largos que pesen, por ejemplo, usted ve una película que pesa 2 GB, en su disco duro pesa 2 GB, pero yo le puedo asegurar que no se transmiten los 2 GB, se transmiten pedacitos pequeños que
se desensamblan de un lado, se transmiten los pedacitos y se reensamblan a medida que se van recibiendo del otro lado. Y entonces ahora sí, los 2 GB que tú tenías de un lado, los vas a tener del otro lado porque se transmitieron por pedacitos. ¿Ok? Lo que pasa es que ahora las comunicaciones usan fibra y a lo mejor es más rápida la información. Igualito, señores, las interfaces se van a encargar dependiendo del tipo de medio que se esté utilizando, de desensamblar y ensamblar la información o los datos dependiendo de la tecnología que se tenga o el medio que se esté utilizando. Tamaño del mensaje, ya sabemos el ejemplo que les acabo de decir. Pesa 2 GB, se va a picar en muchos pedacitos hasta que del otro lado lleguen los 2 GB completos. ¿Ok? Sincronización de los mensajes. Quiere decir que cada mensaje que se envía se sincroniza y se identifica el envío del mensaje para saber si corresponde a la llegada al otro extremo según la aplicación que se esté utilizando, y si no hay aplicación de por medio, entonces por lo menos la capa 4 o capa de transporte será la encargada de poder identificar si llegó algo o no llegó, si corresponde. Si no corresponde, entonces habrá una aplicación que se encargará de hacer eso. Eso ya lo va a entender cuando veamos los modelos. Opciones de entrega del mensaje. Señores, cada programador maneja el tipo de información de la manera en que se fabricó, o sea, como se programó. ¿Ok? Yo no le puedo decir qué es mejor que qué. Hay estándares que te permiten, por ejemplo, trabajar con cierta calidad y cierta estructura, o lo que llamamos formato y sincronización, a los mensajes de voz sobre IP. Por ejemplo, a través de un protocolo conocido, yo les muestro aquí todo lo que voy mencionando, conocido como SIP. Este es un ejemplo de un protocolo, son un montón, ¿ok? Que están estandarizados, ¿ok? Aquí está. Session Initiation Protocol o protocolo de inicio de sesión. Es un protocolo utilizado en las llamadas de voz sobre IP para realizar y recibir llamadas de voz y video utilizando frecuentemente la telefonía IP. Permite mantener las sesiones multimedia con más de un participante de una manera muy sencilla y consistente. Y hay diferentes fabricantes, no nada más Cisco. Hay muchísimos fabricantes de centrales telefónicas de voz sobre IP. ¿Qué hace la voz IP? Utiliza el Internet para poder comunicarse, es decir, utiliza las redes. Eso es lo que hace la voz IP. Yo les voy mencionando cosas y se las voy buscando para que ustedes puedan ver la información que no aparece en las láminas. ¿Ok? Pero utilicé el ejemplo del SIP para que ustedes vieran un protocolo que sirve para enviar y recibir las llamadas telefónicas por medio de las redes de telecomunicación. Si usted le quiere decir internet, bueno, internet. Internet también. Lo que pasa es que internet es red de redes, o sea, es una red pública conformada por muchos proveedores de servicios y redes LAN, porque todos ellos participan. Entonces, yo digo, indistintamente de que ese sea un mundo público, la voz sobre IP funciona en las redes. ¿Ok? Una de las redes es internet. Ok. La codificación es el proceso mediante el cual la información se convierte en otra forma aceptable para la transmisión. Es decir, cuando pasamos por cada una de estas capas que le dije que son modelos de referencia para poder comprender la información. Y qué mejor que lo que hicimos el día jueves, que fue ver el Warchart, para entender que habían unos modelos de referencia en la parte inferior, que cada vez que yo desplegaba uno de esos modelos de referencia me daba información. Esa información, estamos hablando de la codificación de cada tipo de mensaje para poder ser procesado. La decodificación revierte este proceso para interpretar la idea. Es decir, señores, lo que se codificó de alguna manera de un extremo, el extremo de origen, se decodificó en el extremo de destino. ¿Para qué? Para poder hacer comprensible la información de origen a destino. O sea, todo lo que se procesó de salida, en la llegada se vuelve a procesar para que se entienda. Formato y encapsulación del mensaje. Cuando se envía un mensaje, se debe utilizar un formato o estructura específico.
Los formatos de los mensajes dependen del tipo de mensaje y el canal que se utilice para entregar ese mensaje. Miren, muchachos, igual que una carta, lleva un saludo, lleva un remitente, ¿ok? Lleva un destino, un destinatario. Igual que utiliza la telecomunicación. Bueno, en el paquete, estamos hablando del paquete IP, el paquete utiliza direcciones IP. Tiene una cabecera. La cabecera contiene 40 bytes de información, ¿ok? Y se lee de izquierda a derecha, en este caso, en este ejemplo que les estoy mostrando, el byte 1 se lee el byte 2, se lee el byte 3 y el byte 4. De esa manera podemos, por ejemplo, manejar varios campos. Los campos ya los vamos a ver. Se manejan varios campos en la información que permite poder, de forma lógica, pasar cada uno de esos paquetes, que son los pedacitos de la información que van a llegar al otro extremo. ¿Ok? El tamaño del mensaje. En el tamaño del mensaje, estamos viendo que hay una codificación de entre cada uno de los dos adecuado para el medio que se está utilizando. Les recuerdo que el medio de transmisión es el cable, la onda de radio, ¿ok? Esos son por donde se va a transmitir eléctricamente la información. Los mensajes enviados a través de la red, bueno, eléctrica o luz. Luz no es lo mismo que eléctrica, ¿ok? Fibra es luz. Electromagnetismo, la onda de radio. Los mensajes enviados a través de la red se convierten en bits, es decir, todo lo que se transmiten a través de los medios, señores, son ceros y unos. Los bits están codificados en un patrón de luz, un sonido o un impulso eléctrico, ¿ok? Para poder utilizar cada uno de los medios. El host de destino recibe y decodifica la señal obtenida. Todos esos bits que se enviaron, ahora los tiene que decodificar para que el mensaje sea comprensible. Eso forma parte de nuestros protocolos o normas para poder transmitir los mensajes. Y aparte de eso, esos protocolos o normas son lo que conocemos como estandarización. Cuando hablamos de estandarización, se refiere a que estas normas y protocolos se encargaron de identificar particularidades técnicas dentro de cada uno de los fabricantes para que todos pudieran utilizarlo, a pesar de que todos son competidores porque presentan un producto mejor que otro. Quiero que comprendan que todos ellos pueden usar los estándares electrónicos para crear productos parecidos y venderlos. La pregunta sería, ¿por qué no tenemos uno solo? Porque son empresas y son competidores comerciales que, dependiendo de la región del planeta, dependiendo de la situación financiera del círculo social al que se está llegando, etcétera, etcétera, las condiciones, ¿bien?, que haya, ellos compiten por las zonas para que su marca sea la que prevalezca, ¿bien? Pero todas ellas se basan en estándares por los cuales usted, por ejemplo, puede escuchar esta videoconferencia que yo la estoy haciendo desde mi laptop en su teléfono, en su computador, no importa qué computador sea, simplemente lo puedes escuchar, la puedes ver, tú puedes comunicarte conmigo también, ¿ok? Tanto así como, por ejemplo, yo puedo mandar un mensaje de un teléfono Android a un teléfono iPhone y el mensaje va a poder llegar perfectamente, indistintamente de cómo haya sido programado el iPhone o programado el Android. Eso no importa. ¿Ok? Para eso es la estandarización. Ok. Entonces, el tiempo de los mensajes. Algo muy importante con respecto a todo este tema es el tiempo de los mensajes. Incluyen control de flujo. Voy a explicar el término control de flujo porque cada protocolo, cada tipo de comunicación, cada tipo de estándar de medio, o sea, UTP, fibra, o sea, cada tipo de dato tiene un control de flujo. Es como viene de forma estándar ese tipo de mensaje establecido para que se transmita. ¿Y cuál es el propósito del control de flujo?
que no abarrotes la interfaz de red, ya sea alámbrica o inalámbrica, no importa, que no se abarrote para que todas las comunicaciones puedan fluir por la misma, que a lo mejor se hace en el buffer de la interfaz una cola para poder salir, chévere, pero el asunto es que todas las comunicaciones, distintas comunicaciones de distintos dispositivos y distintas partes puedan fluir. Bien, ahora bien, el control de flujo se le suma otro concepto que es importante mencionarlo, porque eso usted lo va a ver en el tercer curso. El tercer curso es el módulo 3 de CCNA y allí el control de flujo va a incorporar algo conocido como calidad de servicio. La calidad de servicio quiere decir que ya el mensaje vino con un estándar o una forma de trabajar. Ajá, pero yo uso una calidad de servicio para etiquetar el tipo de mensaje que ya tenía por el programador, ya venía con un estándar. ¿Ok? Pero yo quiero hacer que sea mejor o sencillamente deseo que no se transmita. Yo puedo decidir eso. Yo puedo decir que vaya no más rápido, en mayor cantidad hacia la interfaz, en menor cantidad hacia la interfaz o sencillamente que no se transmita. ¿Ok? Eso forma parte del control de flujo. Lo que pasa es que el control de flujo, nada más estamos hablando de la, aquí, velocidad de transmisión de datos para saber cuánta información se puede enviar a través de una interfaz y a qué velocidad se puede entregar. Pero a veces se forman cuellos de botella en los anchos de banda de los proveedores de servicio. O sea, por ejemplo, cuando sales de internet. Es un ejemplo nada más. Entonces, tú puedes aplicar calidad de servicio para etiquetar el tipo de tráfico, voz IP, correo electrónico, etcétera, etcétera, datos de carpetas para poder ser transmitidos. Tan simple como eso. ¿Ok? Eso puede ser. Tiempo de espera de respuesta. ¿Ok? Eso quiere decir que cada uno de los mensajes enviados esperan un acuse de recibo. ¿Por qué? Porque todo dato enviado necesita saber que el dato llegó correctamente para enviar el siguiente dato. Y yo sé que a lo mejor pensarán, o sea, pero las transmisiones son más rápidas que eso. Señores, se supone que hay algoritmos que ya están funcionando desde hace mucho tiempo y han sido probados y reprobados y recontraprobados. Y evidentemente los acuses de recibo ahora tienen un tiempo menor de espera. Pero, ¿ok? Siempre va a existir el tiempo de espera para saber si el dato ya llegó al destino y hay un acuse que dice ya llegó y de esa manera enviar el siguiente dato. Aunque parece que a nivel de explicación es muy lento, es rapidísimo. No tienen idea de lo rápido que es. ¿Y qué nos permite esto? Bueno, dependiendo del tipo de dato, que eso lo vamos a ver, ¿bien? Dependiendo del tipo de dato del que estemos hablando, esperamos el acuse de recibo para enviar el siguiente dato. Suena extraño, pero así es. Método de acceso. Determina en qué momento alguien puede enviar un mensaje. Puede haber varias reglas que rijan, reglas o protocolos que rijan cuestiones como las colisiones. Esto es cuando más de un dispositivo envía tráfico al mismo tiempo y los mensajes se dañan. Eso puede pasar. Algunos protocolos son proactivos e intentan evitar colisiones. Otros protocolos son reactivos y establecen un método de recuperación después de que se produce una colisión. Eso a pesar de que muchas personas dicen que eso ya uno lo vemos, porque como estamos ahora con tecnología más veloz, no podemos ver ese tipo de situaciones, pues señores, déjenme decirles de una vez que están equivocados. ¿Ok? Los, el que los dispositivos, los medios y los servicios sean más rápidos que antes, no quiere decir que la tecnología, a pesar de que ha evolucionado, han cambiado algunas de las cosas que ya hacían. Todavía, a pesar de que las condiciones de ciertos dispositivos o interfaces han mejorado, de todas maneras, los dispositivos tienen la capacidad de recuperar datos en el caso de que hubiese la posibilidad de existir una colisión.
¿Ok? Todavía los dispositivos tienen ese comportamiento. Ok. Existen los tipos de opciones de entrega del mensaje. Bien. Tenemos el primer tipo, unidifusión, mejor conocido por todos ustedes como de uno a uno. Quiere decir que un host envía información y un host recibe esa información. O sea, de uno a uno. El siguiente es multicast. El primero dice unidifusión en castellano. Se llama unicast. Lo digo para los que van a presentar los exámenes en inglés, es unicast. Este se llama multicast y multicast consiste en enviar la información desde un origen hacia un grupo selecto de varios. ¿Comprendieron eso? Únicas, de un origen a un destino. Un host de origen a un host de destino. Múltiples, de un host de origen a un grupo selecto de varios. Aclaro lo de grupo selecto de varios para que sepan que no es para todos. Porque muchos creemos, mira, te está enviando información a todos, perdónenme, pero vamos a entenderlo de esta manera. Yo estoy haciendo una videoconferencia con ustedes en este momento. Ustedes recibieron un link con el cual ustedes se conectaron a mi videoconferencia. Es decir, esta videoconferencia no es para todo el mundo. Esta videoconferencia es para un grupo de personas que accedieron a ella a través del link. Es decir, un grupo selecto de personas. ¿Ven? O sea, que no todo el mundo, yo mandé la invitación, está bien, pero no es para todo el mundo, es para un grupo selecto de personas. Ajá, broadcast o difusión. Broadcast, memorícenselo como broadcast. Apréndanselo como broadcast. Lo que pasa es que en castellano es difusión. Y como las láminas están traducidas, ok. Pero broadcast es de uno hacia todos. Aquí sí. Es de uno hacia todos. Va la información de un host de origen hacia varios hosts. O sea, todos los hosts de destino que se consiguen en el camino. A eso me refiero. A todos los que pueda alcanzar. No se preocupen que a medida que vayamos avanzando iremos comprendiendo la utilización de cada uno de estos conceptos. Lo que importa en este momento es que usted se aprenda unicast de uno a uno, multicast de uno a un grupo selecto de varios y broadcast de uno hacia todos. Apréndaselo así. Bien. Las transmisiones se utilizan en redes IPv4, pero no son una opción para IPv6. Más adelante también veremos Anycast como una opción de entrega adicional para la IPv6. Hay un Anycast, pero yo se lo voy a explicar, no se preocupe, que forma parte de las láminas, de las diapositivas, del capítulo 12, que es el capítulo donde vamos a ver teóricamente IPv6, y yo les voy a hablar del concepto de Anycast de todas maneras. El concepto de Anycast yo lo estaré tocando pronto, dentro de 1 o 2 semanas, porque vamos a comenzar con el tema de los cálculos y todo eso. Y cuando comencemos con todo eso, yo menciono todas esas cosas mucho antes de que lleguemos al capítulo. De manera tal de que cuando lleguemos, usted ya sepa que existen varias cosas. Ok, entonces, aquí volvemos otra vez. Unicast de uno a uno, multicast de uno a un grupo selecto de varios y broadcast de uno hacia todos. Protocolos o normas, como usted le quiera decir. Hay protocolos para hardware, hay protocolos para software, hay protocolos que sirven tanto para hardware como para software porque resulta que necesitan interactuar entre los dos, ¿ok? Y entonces, lo que le importa a usted saber es que cada protocolo, que es una norma que va a permitir la estandarización, la razón por la que existe esa estandarización es porque los protocolos tienen sus propias funciones, formato y medición que deben respetar cada uno de los fabricantes para que puedan comunicarse unos productos con otros. Me refiero a productos de tecnología. Los productos de tecnología tienen que comunicarse, no importa que uno haya sido creado de este lado del mundo y otros del otro lado del mundo. Tienen que comunicarse, pues tienen que regirse bajo las normas de comunicación. Entonces, cada una de estas partes de estos aparatos deben tener una función, tanto de hardware como software. Un formato establecido de codificación,
de sincronización para poder funcionar. Una medición que se refiere simplemente a que, por ejemplo, qué capacidad de tráfico puede pasar por el buffer de la interfaz en un periodo de tiempo de 1 milisegundo. Les estoy especulando para que ustedes puedan entender lo que les quiero decir. ¿Ok? Pero eso es lo que quiere decir, es una medición. El monitoreo que nosotros hicimos, ¿se acuerdan que del lado izquierdo había un número de tiempo en el cual ese paquete había sido transmitido? Bueno, a eso me refiero con medición. Eso es una medición que se hace. El monitoreo se hace bajo una medición de cada uno de los paquetes enviados. Ok, entonces, basándonos, esto de todas maneras lo vamos a ver ahorita, pero basándonos en el tipo de información que estemos manejando, yo le dije a ustedes que había unos modelos y que esos modelos precisamente te permitían utilizar cualquiera de las partes que conforman a ese tipo de datos. Entonces, por ejemplo, está el tipo de protocolo y una descripción para el mismo. Vámonos de abajo hacia arriba. Detección de servicios, utilizado para la detección automática de dispositivos o servicios. Tabla. Permite que los routers intercambien información de ruta, comparen información de ruta y seleccionen la mejor ruta. Eso lo vamos a entender a medida que vayamos avanzando en los capítulos. Seguridad de redes, datos seguros para proporcionar autenticación, integridad de datos y cifrado de los mismos. Comunicaciones de red, permite que dos o más dispositivos se comuniquen a través de una o más redes. Señores, los protocolos tienen distintas funciones. Cada uno de ellos, los fabricantes los crearon es para obtener algún tipo de manera de trabajar. ¿Qué quiere decir con esto? Eso quiere decir que los dispositivos, parte por parte, modelo por modelo, el tipo de comunicación que se esté dando y dependiendo de lo que vaya a ser, cada uno de ellos fueron programados y diseñados para algo. Fíjate que, por ejemplo, aquí te dieron 4 ejemplos sin decirte qué son. Todo esto lo vamos a ver durante el curso, pero no te están diciendo qué son. Cada una de esas partes que estamos viendo acá se van a tocar en el curso en diferentes capítulos. Aquí no te dijeron qué es. Aquí solamente te mencionaron para qué sirve. Cada uno de ellos son protocolos, en diferentes funciones, en diferentes partes, pero cada uno de ellos sirve para algo. A eso nos referimos con el tema de normas para poder estandarizar las funciones de los servicios. ¿Ok? Aquí tenemos una función de protocolo de red. Los dispositivos usan protocolos acordados para comunicación. Los protocolos pueden tener una o varias funciones. Mira, por ejemplo, aquí dice que necesito enviar este mensaje a través de la red utilizando una cabecera IPv4. Puedo enviar este mensaje porque, el router dice, puedo enviar este mensaje porque entiendo la cabecera IPv4. Y el servidor dice, puedo aceptar este mensaje porque entiendo IPv4. Quiere decir, señores, que el protocolo, en este ejemplo te están hablando es de la función de Internet Protocol versión 4, que es IPv4. Y como todos los dispositivos pueden hablar el mismo idioma de IPv4 y entender de lo que se está refiriendo, entonces todos ellos pueden transmitir. Estos van a enviar mensajes, estos van a enrutar el mensaje y este va a recibir el mensaje. Y este luego con una acuse de recibo va a devolver el mensaje, esto lo van a enrutar y los routers van a enrutar y luego va a llegar al dispositivo de origen. Eso es lo que quiere decir. Entonces, tenemos funciones con sus descripciones. Tenemos direccionamiento, un emisor y un receptor identificados. Tenemos confianza, proporciona entrega garantizada. ¿Qué es la entrega garantizada, señores? Que todo lo que se envíe llegue totalmente
No puede faltar un solo bit. ¿Ok? Control de flujo. Garantiza flujo de datos a una velocidad eficiente, o sea, una cantidad de datos que puede ser transmitido por las interfaces a una velocidad. Secuencia y etiqueta de forma exclusiva cada segmento de datos transmitido. Importante. Para poder generar confianza, esto que tenemos aquí en la segunda, todo el dato tuvo que haber sido transmitido y tener su acuse de recibo respectivo. Por lo tanto, necesitamos una secuencia. Y esa secuencia, ¿para qué es que es? Son unos números identificadores de cada paquete enviado para saber en el destino que llegó toda la información. ¿Ok? Porque aquí de este lado tuvo que haber llegado toda la secuencia. Porque si no, no se arma. Por ejemplo, usted transmite la película de 2 gigas aquí, se pica en muchos pedacitos, se segmenta en muchísimos pedacitos. Aquí hay una secuencia de toda esa película. ¿Ok? Se recibe toda la película, se va recibiendo los pedacitos y luego se tiene que reensamblar todos esos pedacitos para volver a tener los 2 gigas de película, pero de ahora de este lado. ¿Ok? Detección de errores. Determina si los datos se dañaron durante la transmisión. ¿Para qué? Porque si algún dato se dañó, tiene que ser retransmitido. Porque acuérdate que para que llegue todos los 2 gigas aquí de la película, si un dato se dañó, tuvo que haber sido retransmitido para completar la secuencia. No puede faltar ningún dato dentro de la secuencia. ¿Ok? Tiene que estar completica. Interfaz de la aplicación. Comunicaciones de proceso a proceso entre aplicaciones de red. ¿Qué significa esto? Que cada proceso tiene una interfaz asociada. Bueno, usted lo llamará Ethernet. Bueno, qué mejor ejemplo que cuando vimos, ¿se acuerda cuando vimos el WarChart? Y habían varias interfaces, que en este caso yo utilicé la que se llamaba Wi-Fi, pero las personas que tienen cable usaron la que se llama Ethernet, ¿ok? A eso se refiere. Hay una comunicación de proceso a proceso entre aplicaciones de red, o sea, las interfaces que asocian aplicaciones con la red. A eso se refiere. Ok. Profesor, Ajá, una empezamos duda. a ver las capas. Dígame. En este caso que usted está mencionando las películas, por ejemplo, 2 gigas. Cuando uno descargaba una película y, por ejemplo, le faltaba 1 segundo, 2 segundos, ¿qué tiene eso que ver con que dice mi computadora sigue transmitiendo la película, Ajá. pero no completa? ¿Dónde dice O eso? sea, en base a la secuencia. Ajá. O sea, por ejemplo, quiere decir que yo descargué la película Ujú, con esa falla ya ujú. o que no me llegó completo Bueno, si te el faltaron mensaje, 2 segundos de película, bueno, entonces te van a faltar 2 segundos. O sea, a lo mejor ensambló la mayor parte. A mí me ha pasado eso. Yo he descargado películas que han quedado incompletas. Y, por ejemplo, ¿cuál es una de las fallas que tengo en la película? Cuando la corro, se pixela porque no bajó completa. O sea, faltó información. entiendo. ¿Me entiendes? Y por eso precisamente que hay una secuencia. A lo mejor la aplicación o programa que estás utilizando en el destino eh, te ensambló lo que pudo llegar, pero sabes que te faltó información, ¿verdad? Para estar completa. Discúlpame, claro, a lo mejor porque tú lo ves como una película, pero una información incompleta para una empresa, ¿verdad? Con un dato importante de la empresa, es un factor de riesgo espantoso. O sea, que tú me digas a mí que llegó el archivo de Excel, te estoy inventando algo. Llegó el archivo de Excel con lo que supuestamente debería llegar el día lunes a el almacén, pero de pronto veo que el archivo de Excel llegó incompleto. Eso es un error garrafal. O sea, llegaron más cosas de las que había en el archivo de Excel, pero yo no identifico estos códigos. Si no tengo estos códigos, entonces, claro, hoy día todo esto se maneja a través de la nube, ¿no? De sistemas que están en la nube y todo eso. Pero no importa en qué host esté, porque ya va, yo te voy a decir algo. La nube es un host, la nube es un host, y hay que cuidar ese host, porque ese host es precisamente
el que nos va a permitir almacenar la base de datos del sistema administrativo. Que imagínate, llega a fallar algo en esa base de datos y va a haber un problema en esa red. No sé, digo yo. Ya O me sea, quedó. O son, sea, llega el mensaje, el problema es interpretación, la importancia del mensaje, pero el mensaje llega, pero, incompleto, pero llega. pero padre, quiero que comprendas esto. Llegó incompleto. Una cosa es una película, está bien, a lo mejor yo no le doy importancia a la película, ay, la veo mocha o la veo fea, la veo digitalizada o no la veo como quisiera, está bien. Pero vamos a olvidarnos de la película por un momento. Vamos a pensar en una base de datos. Oye, no sé, una base de datos que yo sepa es para poder tener un sistema administrativo para controlar algo, algún proceso en la empresa. Para mí es un problema. O sea, llegó incompleta, el mensaje llegó, pero llegó malo. Y malo a mí no me sirve, porque por ejemplo, tú me haces a mí una transferencia bancaria y eso no corre correctamente como debería, y para mí eso es un problema. O sea, llegó el mensaje, pero mal. Ok, estamos hablando de los protocolos, los modelos y todo eso. Entonces, en estos términos, aquí está protocolo de transferencia de hipertexto, está protocolo de control de transmisión, protocolo de Internet y el protocolo Ethernet, cada uno en una capa distinta porque hay colores distintos. Son formatos diferentes para cada proceso del mismo mensaje. ¿Ok? Aclaro. Es el mismo mensaje y hay un modelo que te va a permitir trabajar en diferentes capas cada una de las informaciones del mismo mensaje. Esto es fácil de entender, señores. Cuando nosotros agarramos Wireshark y yo les mostré la información que fuimos desplegando, ¿se acuerdan? Cada una de esas informaciones que estaban ahí que se desplegaban son cada una de estas capas que le dan un trato específico a cada parte del formato que tenemos allí. ¿Ok? Suite de protocolos. Ok. La suite de protocolos, como ya les dije, contamos con un modelo que utiliza varias suites de protocolos que utilizan varias capas para poder entender el formato o la codificación de la información que se está enviando o recibiendo. ¿Ok? Inclusive los temas de acuse de recibo. ¿Ok? Entonces, un grupo de protocolos interrelacionados que son necesarios para realizar función de comunicación. Conjunto de reglas que funcionan conjuntamente para ayudar a resolver algún tipo de problema. Los protocolos se ven en términos de capas, las capas superiores y las capas inferiores, ¿ok? Que realmente CCNA, para que lo puedan entender, va atado al tema y la comprensión de las capas inferiores, que son las capas de red, ¿ok? Esas son las capas de red. Las capas de red, ¿a qué nos referimos? A todo lo que se controla a nivel de la red. Ahora bien, ¿qué hay en las capas superiores? En las capas superiores estamos hablando de que es el universo de los programadores, de los datos, de la información. Ahí es donde se crea la información, en las capas superiores. Entonces, lo que importa es que entiendas que hay una interrelación entre las capas superiores y las capas inferiores y ya la vamos a ver. Que los protocolos, tenemos una suite de varios protocolos que los empezamos a ver con los colorcitos estos que estaban ahorita. ¿Ok? O sea, aquí. Me refiero a los colorcitos, esto que está acá. Cada uno de ellos son capas. Hay capas inferiores y capas superiores. Por ejemplo, capa aplicación es una capa superior. Pero una capa inferior es transporte, una capa inferior es internet, una capa inferior es acceso a la red. Ahora bien, desde el punto de vista del acceso a la red, la capa superior de ella es internet, la capa superior es transporte y la capa superior es aplicación. Es para que entiendan que capa superior o inferior es solamente una interrelación y un punto de referencia de donde estés tú parado. Obviamente, si tú estás parado en la capa de transporte, tu capa superior es la de aplicación y tus capas inferiores son internet y acceso a la red. ¿Sí comprenden eso?
Ok. ¿Por qué les digo esto de que dependes de la referencia? O sea, de dónde estés parado. Porque a lo mejor tu problema es la aplicación o programa o software que está instalado en tu computador. Esa es una. Ah, bueno, pero no, el problema no es ese. El problema resulta que el firewall que tengo instalado en la empresa está bloqueando el puerto número tal. Y por esa razón, el programa que estoy usando no se comunica porque ese puerto está bloqueado. Ah, bueno, imagínate. Vamos con otra. Internet. Resulta que el enrutamiento de ese segmento de red no está bien, o lo mejor dicho, no está hecho. Ni siquiera existe ese enrutamiento. Por esa razón es que no puedo alcanzarlo. ¿Ok? El destino. ¿Por qué? Porque el enrutamiento no existe. Vamos con este. Acceso a la red. Bueno, puedo tener varias razones. O se partió el cable, o se quemó la interfaz, o se dañó el conector, o se apagó el access point, que es el que me da Wi-Fi, o X, cualquier cosa que se les ocurra que sea física, ¿ok? Se quemó el host, ¿ok? A eso me refiero. A eso me estoy refiriendo con respecto al tema de que tenemos 4 capas en donde en cada una de ellas, eh, a ver, tenemos que averiguar qué pasó en esa capa específica que nos pudo haber afectado la comunicación. Por eso es que se llaman modelos de referencia. Son modelos de referencia para resolver problemas, mejor conocido como troubleshooting, así como se llama, troubleshooting o resolución de problemas. ¿Vamos bien? El modelo que estamos viendo en pantalla se llama TCP/IP, por supuesto. Existía modelo OSI, existe el modelo AppleTag, existe el modelo Network. Aquí se explota en este curso más el OSI, pero yo quiero que ustedes comprendan algo. Indistintamente de cuál modelo usted utilice, si TCP, IP o OSI. Señores, va a depender de lo identificado que usted se sienta con la resolución de problemas. Porque el problema con TCP o ISO o OSI no es cómo funcionan, sino el detalle está en cómo usted va a interpretar el tipo de problema que tiene. ¿Por qué? Porque mire, los que están trabajando en departamentos de soporte técnico, después de hacer un soporte, usted tiene que hacer una documentación de cómo resolvió el problema. Entonces, durante ese periodo de tiempo que usted utilizó para resolver el problema, es necesario que tú documentes cómo lo resolviste, por qué lo resolviste, qué fallas tuviste, con qué te conseguiste, qué contraseña colocaste, qué factores externos hubo en la resolución de ese problema. Por ejemplo, le tocó al programador colaborar con tal cosa, le tocó al proveedor de servicio montar una antena porque no teníamos conexión, etcétera, etcétera. Toda la resolución del problema tiene que quedar documentada. Y claro, yo no estoy diciendo que usted va a decir, lo hice con el modelo TCP/IP o con el modelo OSI, no, usted no va a decir nada de eso. Usted simplemente tiene que saber que hay una manera sistemática de poder documentar la solución de un problema. Y si no se ha resuelto, por lo menos queda abierta a la interpretación la manera en que la puedes resolver. ¿Ok? La manera me refiero yo a que, bueno, yo el día de hoy no resolví con el proveedor. ¿Qué quiere decir? Que tengo que llamar a otro proveedor y, aparte de eso, seguir insistiéndole al actual. ¿Por qué? Porque entre el actual y uno nuevo tienen que resolver el problema. Porque mi problema, ¿cuál es? Por ejemplo, salir de internet. Con este no lo logro, entonces necesito a otro. ¿Me comprenden? Cosas como esa. ¿Tengo algún problema con base de datos? Debo llamar al personal del servidor, con la base de datos, con la, este,
el servidor con la base de datos. Y podemos tener también el programa que se casa o que utiliza esa base de datos para poder gestionarla. Entonces, todo eso son un universo de procesos que usted hace para hacer cada cosa, señores. O sea, el modelo TCP/IP y el modelo OSI no nada más son para que usted lo utilice en el curso de Cisco o en redes de telecomunicación. No, es para cualquier situación dentro de un departamento de informática. ¿Ok? Bien, entonces en el caso del protocolo TCP/IP, los protocolos TCP/IP operan en las capas de aplicación, transporte e Internet. Los protocolos de la red de área local, de capas de acceso a la red más comunes son Ethernet y Wireless LAN. Ethernet es la capa física, lo que llamamos el cable UTP, que normalmente utilizamos, y Wireless LAN es lo que usted llama red inalámbrica, mejor conocido por todos ustedes como Wi-Fi. ¿Okay? Lo que pasa es que Wi-Fi significa wireless fidedigno, fidelidad inalámbrica, pero se llama Wireless LAN realmente, o sea, red de área local inalámbrica. Eso es lo que significa WLAN. ¿Bien? En este caso, las mismas 4 capas del modelo TCP/IP llamadas, vamos de abajo hacia arriba porque usted no es experto. Cuando usted se vuelva experto, usted se para en la capa que usted quiera. Mientras usted está aprendiendo, vamos de abajo hacia arriba para resolver los problemas. Desde la capa de acceso a la red, pasando por la capa de internet, pasando por la capa de transporte y por último llegando a lo que es el software, porque son las aplicaciones que permiten transmitir o crear los mensajes o generar los mensajes para poder transmitirlos. Bien, entonces vamos de abajo hacia arriba. Cuando usted se vuelve experto, no se preocupe que cuando lleguemos al tercer módulo de SSNA, el tercer curso, hay un capítulo que tiene que ver con ahora pararte aquí o más abajo o más arriba o donde sea que tú tengas, dependiendo de 3 modelos de referencia para poder resolver problemas o hacer troubleshooting. Pero tú te basas en lo mismo. En este caso, estamos en el primer módulo, estamos aprendiendo y mi recomendación para todos ustedes es que si aún no es experto en algo y está aprendiendo, vamos de abajo hacia arriba. Acceso a la red, internet, transporte y aplicación. Ok. La suite de protocolos, por supuesto, TCP/IP es un conjunto de protocolos utilizados por Internet e incluye muchos protocolos. O sea, señores, aquí en el curso de CCNA, usted solamente está aprendiendo una cantidad de protocolos utilizados para poder cursar. ¿Ok? Pero la verdad es que en la vida real hay mucho más que eso, porque, por ejemplo, aquí no te mencionan a WhatsApp y WhatsApp existe como una herramienta de comunicación. Hay países que no utilizan WhatsApp, sino utilizan otras herramientas como Messenger, ¿ok? Utilizan el Microsoft Teams, porque es lo que utilizan esas empresas. Ellos pagaron un licenciamiento para usar eso, porque vamos a estar claros cuál es el detalle con WhatsApp, señores. El WhatsApp es personal. No puedes compararme personal con, eh, con un modelo. No me puedes comparar personal. No me puedes comparar personal con el, con uno utilizado por la empresa, porque en el personal tú estás conversando con tu familia, con tus amigos, puede ser con compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Y nos hemos vuelto muy adeptos a depender del WhatsApp. Pero yo quiero que comprendan algo. Las empresas utilizan software para poder atacar sus asuntos, los de la empresa, que no tienen nada que ver con tu familia, ni con tus amigos, ni con tus conocidos, ni con nadie de nada, ni de tus problemas personales. ¿Ok? Sino que ese sistema de comunicación se utilizan solamente para las empresas. Entonces, aquí solamente estamos viendo eh, unos cuantos ejemplos de protocolos utilizados para interactuar en cada una de las capas. Acceso a la red, internet, transporte, aplicación. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos Adress Resolution Protocol, tenemos Ethernet, tenemos Wireless LAN, tenemos en Internet IPv4, IPv6, traducción de direcciones IP.
ICMP versión 4, ICMP versión 6, ICMP versión 6, Neighbor Discovery, OSPF, IGRP, BGP. Para la capa de transporte tenemos TCP y UDP, eso se explicará más adelante. Las aplicaciones, bueno, aquí hay unas aplicaciones estándar que son las que se vamos a utilizar en Packet Tracer, señores, pero obvio, no son las únicas aplicaciones existentes alrededor del mundo. Sabemos que sobran las aplicaciones. Lo que importa en conjunto con la clase que vimos el jueves, que fue la de Warchar, es que usted entienda que existe una manera de poder trabajar la información como el monitoreo local y de esa manera usted puede entender y comprender toda la información que aparece acá. ¿Ok? Usted puede identificar, rastrear, monitorear, inspeccionar los tipos de datos para saber con qué se está enfrentando en la red. Eso es para que comprendan que se puede hacer una búsqueda de la información. Muy bien. Vuelvo y repito. ¿Ok? Un proceso de comunicación en donde usted debe encapsular y desencapsular. Un envío web encapsulado y enviado a página web de un cliente. Y aquí, en este caso, un cliente que desencapsula la página web para el navegador web. Es decir, se encapsula para poder enviar la información y se desencapsula en el mismo para poder comprenderla, entenderla y visualizarla a través del usuario. Bueno, a través de la aplicación respectiva para que el usuario la pueda comprender. Eso es lo que se refiere. Muy bien, tenemos estándares abiertos que nos permiten trabajar con cada una de esas informaciones y estandarizar todos los protocolos y de esa manera los fabricantes podrán implementar cada una de estas referencias a sus productos y de esa manera cuando salgan al mercado todos van a poderse comunicar con todos porque se puede entender la información. Ok, ¿qué permite? Estos estándares abiertos o instituciones intermediarias de tecnología permiten la interoperabilidad de las marcas, por ejemplo, de los diferentes fabricantes, la competencia de los distintos fabricantes, quién es mejor que quién, la competencia empresarial, ¿ok? Porque resulta que también no se trata nada más de los fabricantes, también se trata de no se trata nada más de los fabricantes, sino que se trata también de las distintas empresas que deben ser más eficientes a la hora de utilizar la tecnología. Las organizaciones estándares son un fabricante neutral. Velo porque aquí dice vendedor neutral, es fabricante neutral. ¿Por qué? Porque ellos van a estandarizar las nomenclaturas técnicas de los productos, de las interfaces, de las memorias RAM, de los chips, de las tarjetas integradas, etcétera, etcétera, para que cada fabricante cree el suyo. ¿Ok? Son sin fines de lucro. Señores, estas instituciones son de investigación. Eso es lo que ellos hacen. Investigan. Investigan la tecnología, agrupan y escriben, porque ellas las escriben, escriben todos los protocolos, todo eso está escrito, ¿ok? Para poder saber a qué se refiere cualquier descubrimiento o tecnología exitosa que se vaya haciendo. También están las que no fueron exitosas y se mantienen como documentos viejos, pero se mantienen de manera tal de que se sepa que una tecnología vino de una referencia, ¿ok? Eso es para que ustedes sepan cómo funciona. Eso es, por ejemplo, cuando vemos por allí la palabra RFC, que significa Request for Comment. Eso es un protocolo, un documento lleno con información acerca de qué manera se hace algo, porque eso es a lo que se refiere. Establecido para desarrollar y promover el concepto de normas abiertas, quiere decir que las normas abiertas se refieren a los estándares que permite a varios fabricantes crear sus productos y poder comercializarlos. Compite contra otras empresas, pero todas pueden transmitir el mismo tipo de datos. Vamos a leer algunas de ellas. Sociedad de Internet, ISOC,
Promueve el desarrollo y la evolución abiertos del uso de Internet en todo el mundo. Consejo de Arquitectura de Internet, IAB, es responsable de la administración, el desarrollo general de los estándares de Internet. Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet, IETF, desarrolla, actualiza y mantiene las tecnologías de Internet y de TCP/IP. Grupo de Trabajo de Investigación de Internet, IRTF, está enfocado en la investigación a largo plazo en relación con los protocolos de Internet, TCP/IP. Estándares de Internet. IANA, ICANN, Internet Address, Domain Name, TCP, UDP, Port Numbers, ¿ok? Corporación de Internet para asignación de nombres y números. Con base en los Estados Unidos, coordina la asignación de direcciones IP, la administración de nombres de dominio y la asignación de otra información utilizada por los protocolos TCP/IP. Autoridad de Números Asignados de Internet, mejor conocido como IANA. Administra la asignación de direcciones IP, la administración de nombres de dominio y los identificadores de protocolo de la ICANN. Tenemos la Instituto de Ingenieros de Electricidad y Electrónica, IEEE, organización de electrónica e ingeniería eléctrica dedicada a avanzar en innovación tecnológica y a elaborar estándares en una amplia gama de sectores que incluyen energía, servicios, salud, comunicaciones de red. Asociación de Industrias Electrónicas, EIA. Es conocida principalmente por sus estándares relacionados con el cableado eléctrico, los conectores y los racks que se utilizan para montar equipos de red. Asociación de las Industrias de Telecomunicaciones, TIA. Estándares para equipos de radio, torres de telefonía móvil, dispositivos de voz sobre IP y comunicaciones satelitales. Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ITUT. Estándares para la compresión de video, televisión de protocolo de Internet, IPTV y comunicaciones de banda ancha. Señores, son simplemente organizaciones e instituciones sin fines de lucro que estandarizan los protocolos para que varios fabricantes puedan crear sus productos y que todos puedan comunicarse con todos. Ok. Concepto complejo como el funcionamiento de una red pueden ser difíciles de explicar y comprender, ya se los dije. Por esta razón se usan modelos de capas que son referencias. No quiero que lo vean como una obligación, es una referencia. Porque lo que importa de estos modelos es que usted entienda que tiene que aprender a hacer troubleshooting o identificación de problemas de forma organizada o sistemática. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Cuando te vuelvas un experto, tú decidirás en cuál capa vas a estar. Para ver para arriba, para ver para abajo, porque ya tú tienes experiencia, ya tú sabes por dónde vinieron los problemas. Pero mientras usted no esté enterado, va a ir de abajo hacia arriba. Cuando usted se vuelve experto, chévere. Mientras tanto, vas a ir de abajo hacia arriba a manera educativa. ¿Ok? Dos modelos en capa describen las operaciones de red. Modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos, mejor conocido como OSI, y modelo de referencia TCP/IP. Cualquiera de los modelos hacen exactamente lo mismo. Por ejemplo, la capa de aplicación en el modelo TCP/IP, aquí se llama, en el modelo OSI, aplicación, presentación y sesión. Transporte se llama transporte. Internet se llama red. Y acceso a la red se llama enlace de datos y capa física. Aquí tenemos 7 capas del modelo OSI y aquí tenemos 4 capas en el modelo TCP/IP. Hacen exactamente lo mismo, son modelos, solo son modelos. Y cada uno de estos modelos para lo que va a servir es para realizar verificación de problemas o troubleshooting. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Cuáles son los beneficios? Ayuda en el diseño de protocolos, ya que los protocolos que operan en una capa específica tienen información definida según la cual actúan y una interfaz definida para las capas superiores e inferiores. Quiere decir que cada protocolo va a saber cómo interactuar con una capa inferior o con una capa superior. Fomenta la competencia, ya que los productos de distintos proveedores o fabricantes pueden trabajar en conjunto. O sea, que es competente porque resulta, es a nivel de competencia, señores, porque cada fabricante va a hacer lo mejor para poder llegar a ti con el producto que le está vendiendo.
Evita que los cambios en la tecnología o en las funcionalidades de una capa afecten a otras capas superiores e inferiores. Claro, claro, señores, porque tiene que haber una coincidencia de procesos. Si funciona para aquel, tiene que funcionar para este, porque si no, no va a haber comunicación. Entonces, es importante que estos procesos funcionen en las distintas capas para que interactúen. Proporciona un lenguaje común para describir las funciones y capacidades de la red. Muy bien, el modelo OSI, que es el modelo más utilizado dentro de SSNA, no quiere decir que TCP/IP se descarte. Señores, TCP/IP lo vas a conseguir en todas partes, en casi todas las tecnologías. El modelo OSI te sirve como referencia para poder hacer de manera más quisquillosa, más con detalle la verificación de problemas. En cambio, el modelo OSI, perdón, el modelo TCP/IP, como hay tres capas que solamente interactúan con una, que es la capa de aplicación, entonces quiere decir que puedes estar atado a cualquier tipo de problema entre estas tres capas. Cada una de las capas tiene que ver con algo distinto. Ninguna se parece a ninguna y todos hacen procesos distintos. Por eso es que lo menciono. Muchos creemos que como estas tres son las de aplicación, como tiene que ver con el sistema operativo de un servidor que esté instalado, no sé, un Windows Server, un Linux, todos creemos que todo está, el problema está allí. No, señores. La razón por la que el modelo OSI divide esto en tres es porque usted puede resolver problemas de software en diferentes situaciones. Por encimita se lo voy a decir, luego lo voy leyendo. Aplicación, sabemos que es el software contra el cual el usuario interactúa. ¿Ok? Presentación, son los archivos con los que trabaja el software. Sesión, es la sesión de comunicación establecida por el sistema operativo para que las aplicaciones puedan comunicarse. Transporte, son cada uno de los fragmentos que serán transmitidos de los datos generados por el software. Red se encarga también de los fragmentos, pero a diferencia de la identificación de cada uno de estos datos, como los de aplicación, la red se va a encargar simplemente de enrutar la vía de esos datos que tienen que llegar al otro extremo. El enlace de datos va a asociar a cada uno de esos fragmentos con las interfaces que tenga cada uno de los hosts para poder ser enviados. Y la capa física estamos hablando de que cada uno de esos fragmentos va a viajar en un idioma comprensible conocido como bits, ¿ok? Y que van a poder cruzar el medio que sea, ya sea coaxial, ya sea Ethernet o UTP, ya sea Wi-Fi o onda de radio, o ya sea luz o láser, porque la fibra es luz o láser, dependiendo de cuál sea la distancia. Eso lo vemos en el capítulo 4. Modelo TCP/IP, la aplicación. En aplicación estás encerrando tres procesos: el software, los archivos con los que trabaja el software y la sesión establecida entre el sistema operativo de un extremo y otro extremo. Quiere decir, desde el host de origen hasta el host de destino. Transporte son los fragmentos de cada uno de los datos de la aplicación, pero ahora entrando en la red para ser comunicados. Internet es el enrutamiento de cada uno de esos fragmentos. Acceso a la red es la asociación o conexión con las interfaces y los medios. ¿Ves? Aquí estás asociando estas 7 capas, estás resumiéndola en 4. Tienen las mismas funciones, las mismas. Solamente que te van a servir desde referencia a la hora de resolver un problema. Ok. Entonces, el modelo OSI se divide en capa de acceso a la red y capa de aplicación del modelo TCP/IP en varias capas. O sea, estos tres son una sola en TCP/IP y estos dos son uno solo en TCP/IP. El conjunto de protocolos TCP/IP no especifica qué protocolo utilizar al transmitir o a través de un medio físico. Las capas 1 y 2 de OSI tratan los procedimientos necesarios para acceder a los medios y la manera física de enviar datos por la red. Ya se los mencioné. Estos dos que están acá se conectan con los medios y interactúan con las capas superiores. ¿Ok?
Y estos tres que están acá sencillamente generan los datos que van a ser transmitidos con las capas inferiores, que son la red. ¿Ok? Encapsulación de los datos. Muy bien. Señores, hay algo que se llama multiplexación. ¿Y qué es la multiplexación? Bueno, se está refiriendo a que diferentes usuarios con diferentes hosts pueden pasar las comunicaciones que sean a través de los medios y serán transmitidas. Pero, ¿en qué consiste la multiplexación? Bueno, todos ellos van a transmitir y te puedo asegurar que las comunicaciones van a llegar a los destinos respectivos y ninguna se va a confundir con ninguna. Así de simple. ¿Ok? La segmentación de mensajes tiene dos beneficios principales. Número uno, aumentar la velocidad. Se pueden enviar grandes cantidades de datos a través de la red sin atar un enlace de comunicaciones. O sea, que no solamente un enlace como el Internet va a estar atado a un solo usuario, sino que varios usuarios pueden sacar su información por el mismo Internet, ¿ok? Por la misma conexión con el proveedor de servicio. Aumentar la eficiencia. Solo los segmentos que no llegan al destino necesitan ser retransmitidos, no todo el flujo de datos. ¿Ok? Quiere decir, información que no llega, información que como no recibió, como el origen no recibió acuse de recibo, entonces va a volver a enviar la información. Solamente del dato que se perdió, no de todos los datos. ¿Ok? La secuencia, señores, importante. Todos los datos que se transmitan tienen que llevar un identificador. Primero, para que el acuse de recibo solamente afecte a lo que no se recibió. Y segundo, para reensamblar correctamente los datos para que el destino pueda recibir todo el archivo. ¿Ok? Las unidades de los datos, mejor conocido como el nombre del tipo de datos que se utiliza en cada capa. Bien. La capa, en este caso, te lo están explicando, te lo están explicando con el modelo TCP/IP. Yo te lo voy a explicar con los ambos modelos, con TCP/IP y con OSI, para que lo puedas entender. Pero esta referencia que está acá es TCP/IP. Bueno, primero está el dato, conocido como dato porque eso es el dato generado por el usuario cuando utiliza una aplicación, programa o software. Bien. Obvio, en la aplicación, sería la capa de aplicación, se llama dato, y en la capa en las capas del modelo OSI sería aplicación, presentación y sesión. Las tres que estarían aquí con el tema del dato. Vamos a la siguiente capa, la capa de transporte. La capa de transporte toma el dato de la capa superior, ¿ok? Y le coloca una cabecera de transporte. Ahora se llama segmento. Se llama segmento. El dato se llama segmento. ¿Por qué? Porque él agarró uno de estos datos que se picaron en pedacitos, ¿verdad? Él agarró uno de estos y le colocó una cabecera. ¿Ok? Ahora, esto completo, o sea, esta cabecera con el dato, se llama segmento. Vamos ahora a la capa inferior, que es la capa de Internet para TCP y de red para OSI. El dato, ¿verdad? El segmento, mira, aquí está. El segmento es estos dos cuadritos que están acá. Se le coloca una cabecera y ahora esto completico se llama paquete. El paquete es utilizado por la capa de red en el modelo OSI o en la capa de Internet en el modelo TCP/IP. Muy bien, yo voy a agarrar todo esto, ¿verdad? Y en la capa inferior le voy a colocar una cabecera y un tráiler. ¿Y ahora cómo se llama el dato? El dato se llama trama. Aquí en inglés se llama frame, ¿ok? Frame es en inglés, trama es en castellano. Este dato se llama trama o frame. Cabecera de la trama, tráiler de la trama. ¿Ok? Y luego seguimos bajando y llegamos a otro. El dato se llama bit. Consiste en ceros y unos que podrán ser transmitidos a través de impulso eléctrico, de onda de radio o de luz o láser. Aunque el láser también es luz. Es para que sepan cómo se llaman cada uno de estos datos. Entonces, dato,
segmento, paquete, trama y bit. Así es como se llaman los datos dentro de cada una de las capas. ¿Ok? Eh, el tráiler va a permitir identificar errores en las tramas si es que llegaron incorrectas o corruptas. Eso lo vemos en el capítulo 6. Ok, la encapsulación consiste en, vamos para la lámina anterior otra vez. Encapsulación va de arriba hacia abajo. ¿Qué es encapsulación? Agarro el dato, le coloco una cabecera. Encapsulé en segmento. Agarro el segmento, le coloqué la cabecera de paquete. ¿Cómo se llama esto? Encapsulé en paquete. Agarro el paquete, le coloco una cabecera de trama y un tráiler. ¿Encapsulé en qué? En trama. ¿Ok? Eso se llama encapsulación. Y luego traduzco la trama en ceros y unos porque tienen que viajar por los medios que son los bits. Y eso sucede en cada dispositivo. Eso es lo que significa encapsulación. ¿Y desencapsulación qué consiste? Vamos para atrás otra vez. Llegaron los bits, los traduzco a trama. Quito la cabecera y el tráiler de la trama, tengo el paquete. Le quito la cabecera al paquete, tengo el segmento. Le quito la cabecera al segmento, tengo el dato. Y como vienen identificados por un número de secuencia, puedo reorganizarlos. ¿Ok? En eso consiste encapsulación y desencapsulación. Muy bien. Acceso a los datos. Bueno, esto forma parte de lo mismo que estuvimos explicando ahorita con respecto al origen y destino de cada dispositivo. ¿Ok? Quiero que entiendan que todo dispositivo tiene un origen y un destino. Ahora bien, hay diferentes tipos de datos y ya lo vimos en el WarChart, que por ejemplo, la capa física tiene un tiempo de sincronización para que sea enviado cada bit en un periodo específico. La capa de enlace de datos, ¿verdad? Tiene en sus tramas una dirección MAC de origen y una dirección MAC de destino. En la capa llamada red tenemos una dirección IP de origen y una dirección IP de destino. En la capa de transporte tenemos un número de puerto de origen y un número de puerto de destino. ¿Ok? Y en en las capas superiores, o sea, estamos hablando de sesión, presentación y aplicación, tenemos la codificación de que haya sido escogida por el programador que creó la aplicación o programa o software que utiliza ese tipo de datos. ¿Ok? Pero es importante que sepan que toda esta información es la que es contenida, parte de esa información es contenida en cada uno de esos datos. Y por eso era importante ver primero que nada el WarChart para que usted viera que todo esto existe dentro de los de la información o los datos. ¿Ok? Todo esto usted lo vio tanto en el WarChart como en el último, la última asignación de los capítulos 1, 2 y 3. Muy bien. ¿Cómo se llama la capa 3 es la capa de red y las direcciones IP se les conoce como direcciones lógicas. ¿Por qué son lógicas? Primero que nada, son a nivel de software. Se dan cuenta de que usted configura una dirección IP y desconfigura una dirección IP. Ustedes ya hicieron conmigo unas prácticas muy sencillas y básicas donde yo les indiqué lo que iban a configurar, pero se da cuenta de que las direcciones IP las colocaron ustedes. También se puede obtener direcciones IP de manera dinámica, pero lo que importa aquí es que entienda por qué se llaman lógicas. Lógicas es porque son a nivel de software, tenemos una de origen y una de destino, y lógica es porque cada router va a utilizar a esas direcciones de referencia, origen-destino, para poder enrutar desde el host de origen hasta el host de destino. Por eso es que se llaman lógicas. Lógicas porque cada router va a tener la capacidad de poder leer estas direcciones y usarlas como referencia para poder indicar el camino correcto hasta el destino, conocido como enrutamiento. ¿Bien? Un paquete IP contiene dos partes. Parte de red IPv4
o prefijo, IPv6. Eso quiere decir que la porción de red, porque se llama parte de red y porción. La porción de red, ¿verdad? En IPv4 es la que va a permitir establecer un número que se va a ser identificado como porción de red. Y en el prefijo de IPv6, prefijo de, se llama, perdón, longitud de prefijo de IPv6, te va a permitir conocer una porción de red también, pero en este caso de IPv6. No se preocupe en este momento por lo que le estoy diciendo. Yo todo esto se lo voy a explicar en el momento respectivo. Lo que me importa es que entiendan ahorita, es que para la capa 3 del modelo OSI, o sea, la capa de red, existe un direccionamiento IPv4 o IPv6. ¿Ok? Cada uno es independiente, IPv4 trabaja con IPv4 e IPv6 trabaja con IPv6 y cada uno de ellos va a poder ser enrutado, pero son necesarios porque son direcciones lógicas que nos van a permitir ubicar la ruta desde el origen hasta el destino. Cada LAN o WAN tendrá la misma porción de red, por supuesto. Eso, tranquilos, yo se los explico cuando empecemos a sacar cálculos. Todavía no lo hemos hecho, no se preocupe que son clases dedicadas a sacar cálculos y bastante ejercicio va a hacer usted para que pueda entender perfectamente lo que se va a explicar. Aparte de la porción de red, tanto para IPv4 o para IPv6, también tienen una porción de host. La porción de host de IPv4 o el ID de interfaz, que también es la porción de host de IPv6, se llama ID de interfaz. Tenemos entonces una porción de red y una porción de host. La porción de host, ¿ok? Es la parte restante de la dirección que identifica un dispositivo específico dentro del grupo, es decir, a un host. La sección de host es única para cada dispositivo de la red. Eso quiere decir que cada dispositivo debe tener una porción de host exclusiva para cada uno. Les recuerdo que cuando yo estuvimos haciendo el multiusuario, yo les dije a ustedes que cada uno tenía que tener un número, o sea, una X, que ninguna X se podía parecer a otra X. ¿Por qué? Porque esa es la porción de host, tiene que ser diferente, no importa que la porción de red se parezca. La porción de host tiene que ser diferente porque no podemos eh, eh, repetir ningún host en la red porque estamos hablando de direcciones lógicas. No pueden existir dos hosts iguales en la red. No pueden. Tienen que ser todos distintos. Cada uno debe tener una dirección específica para cada uno. ¿Ok? Cuando los dispositivos están en la misma red, el origen y el destino tendrán el mismo número en la porción de red de la dirección. En este ejemplo, la red es 192.168.1. 192.168.1 para poder llegar desde este PC1 hasta este servidor. Fíjate que el PC1 dice 192.168.1.110 y el servidor dice 192.168.1.9. ¿Ok? Cuando los dispositivos están en la misma red Ethernet, el marco de enlace de datos utilizará la dirección MAC real de la DIC de destino. Es decir, ya hablamos de la dirección IP, ahora vamos a hablar de la dirección MAC. Cada interfaz en esta LAN, estamos hablando de la red LAN. La red LAN es esto nada más. Olvídense de aquí para acá. Esto no, estamos hablando de esto nada más. En esta red LAN, este PC1 y este servidor, cada uno de ellos en la interfaz tiene una dirección MAC. ¿Ok? ¿Qué va a ser la dirección MAC? Va a identificar de forma física a la interfaz del dispositivo. Vamos atrás un momento. Les dije, dirección IP es dirección lógica. Dirección MAC es dirección física, se los acabo de decir. ¿Ok? Entonces, ya sabemos para qué sirven las direcciones lógicas, para que los dispositivos router puedan enrutar entre segmentos de red, para poder llevar la información desde un origen hasta un destino. Pero las direcciones MAC llevan la información desde una interfaz a otra interfaz. Por favor, necesito saber si comprendieron lo que les acabo de explicar. Ok, bueno, me alegro. Cualquier cosa me pregunta. Entonces, la dirección IP es dirección lógica porque permite que los routers puedan
definir segmentos de red y enrutar entre ellos. Y las direcciones MAC permiten llevar la información desde una interfaz de un dispositivo a otra interfaz de otro dispositivo. No me confunda MAC con IP, son dos cosas distintas. Y ya lo vamos a ver. Y ya lo vamos a ver. Ok. ¿Qué sucede cuando el destino real último no está en la misma LAN y es remoto? ¿Qué sucede cuando PC1 intenta llegar al servidor web? ¿Esto afecta a la capa de enlace de datos y a la red? Por supuesto. Señores, vamos a entender algo desde la clase de hoy. La dirección IP de este PC1 y la dirección IP de este web server se mantienen iguales durante todo el proceso de enrutamiento. O sea, la IP de la PC es 192.168.1.110. Esta es la IP de origen. Y la IP de destino, aquí está origen. Destino 172.16.1.99. Aquí está. ¿Ok? Entonces, esta es la IP de origen y esta es la IP de destino. Ahora vamos con una segunda parte. La dirección MAC de origen del PC1 es esta. Ah, pero ya va. ¿Cuál es la MAC de destino? ¿Aló? ¿Cuál es la MAC de destino? La PC o el servidor que está abajo, ¿no? No. ¿Cuál es la MAC de destino? Eso lo hicieron en el laboratorio 3. Exactamente. La MAC de destino de la información que está saliendo desde el PC1 es la de la interfaz del default gateway, o sea, la interfaz LAN del router, o sea, esta que estáis tocando aquí. ¿Por qué? Porque la dirección MAC son direcciones físicas. Solamente pueden ser comunicadas dentro de las tramas del mismo enlace LAN o conexión punto a punto, pero no pueden ser enrutadas. Las direcciones IP son enrutadas y pueden ir de origen a destino. Las direcciones MAC no. Entonces, por lo tanto, les explico. Esta IP se mantiene en todo el proceso hasta aquí. Esta es la de destino, esta es la origen, esta es la de destino, la IP. Pero la dirección MAC de aquí hasta aquí son estas A y llega aquí con estos 11, 11, 11, 11, 11, 11 a esta interfaz. Luego, aquí no te lo muestran, pero es así. Esta interfaz que está acá, voy a acercarme más para que lo podamos ver. Voy a acercarme más. Esta es la interfaz de origen, esta es la interfaz de destino. Esta es la interfaz de origen, esta es la de destino, esta es la de origen, esta es la de destino. Esta de origen y esta de destino en direcciones MAC, o sea, la capa 2 del modelo OSI, señores. Este es origen, este es destino. Este es origen, este es destino, este es origen, este es destino, este es origen, este es destino. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que una trama sale manda información, la trama de aquí hasta acá, esta es la MAC de origen, esta es la MAC de destino. Esta es la MAC de origen, esta es la MAC de destino. Esta es la MAC de origen y esta es la MAC de destino. Ahora vamos en sentido contrario. Esta es la dirección IP de origen y va para allá, para contestarle. El servidor le va a contestar al host de este usuario. Esta es la IP de origen y vamos para allá, ¿verdad? Se enruta y todo y llega aquí. Y esta es la IP de destino. ¿Ok? Este es origen, este es destino. Pero la dirección MAC, ¿cuál es? Esta es la de origen en esta interfaz y la de destino es la de este default gateway. Esta interfaz que está aquí. Luego, ¿cuál viene? Cuando sale la información y es enrutada, vamos por aquí. De aquí, esta es la de origen, esta es la de destino. Se enruta, sale por aquí, esta es la de origen, esta es la de destino. Se enruta, sale por aquí, esta es la de origen y esta es la de destino. Por favor, díganme que entendieron. Si no entendieron, pregunten. Seguro. Ok. Me voy a basar en lo que me están diciendo. ¿Ok? De todas maneras, ustedes tienen unos laboratorios
que les permiten identificar o entender de lo que estamos hablando. Ajá, voy a leer aquí algo. Dice, la MAC de destino es la del router de frontera, exactamente, el default gateway. La interfaz LAN, que es el default gateway. Pero para llegar al router de frontera también se utiliza la default gateway. Allá va. Default gateway es la IP. Va esta IP a este servidor. Pero todos los computadores o todos los hosts tienen una IP de default gateway, que es al que van a acudir como último recurso para poder llegar a otras partes de la red. Por ejemplo, señores, este servidor está en alguna parte del mundo. Yo no sé dónde está esto. Y esta sucursal está en alguna parte del mundo. Por lo tanto, yo necesito usar a mi default gateway, porque esta IP es de un segmento de red distinta a la de mi red LAN. ¿Ok? Mira que mi red es 192.168.1 y esta dirección IP de la red es 172.16.1. Entonces, esta es diferente a esta. ¿Quién puede conocer algo como eso? Mi router. Porque aquí nadie sabe cómo llegar aquí. Pero mi router sí sabe. ¿Por dónde? Por el default gateway, que vendrá siendo la interfaz de último recurso utilizada por todos los hosts para ser enrutados a segmentos remotos. Así es como funciona la cosa. O sea que tienes la IP y tienes la dirección MAC. Pero la dirección MAC solamente se va a usar entre las tramas que se comunican entre los dispositivos que están en el mismo segmento LAN. Ahora, cuando salimos acá, es una MAC distinta. Son MAC distintas de origen-destino. Aquí es MAC distintas de origen-destino. Aquí son MAC distintas de origen-destino. Es para que vean que es un proceso diferente para cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Entendieron? Bien. Ok. Bien, más de lo mismo de lo que estábamos hablando ahorita. Fíjate que router 1 y router 2 tienen unas direcciones IP distintas. El router 1 tiene una IP acá, 192.168.1. Ok, ese es el default gateway del router que tiene una MAC distinta, o sea, va de esta a esta de 1.11.11.11.11, aquí los tenemos. Primero se coloca el destino y luego el origen en direcciones MAC, o sea, la trama. Y en las IP se coloca primero el origen y luego el destino. ¿Por qué? Porque los switches o la capa 2 del, los switches o la capa 2 del modelo OSI utiliza la capa 2 utiliza la dirección de destino para que los routers hagan función de sus tablas de direcciones MAC. Eso lo vamos a ver en el capítulo 7 y el capítulo 6. No se preocupe por eso todo lo vamos a ver. Las direcciones de destino van primero en la capa 2 del modelo OSI, capa de enlace de datos, y las de origen van después. Y en las direcciones IP, la dirección de origen va primero y la dirección de destino va después. ¿Por qué? Porque se recibe una IP por un segmento que tiene que ser identificado por el router y luego se busca en la tabla de enrutamiento el destino para poder saber por dónde lo va a alcanzar. Es decir, la información viene para acá, él desencapsula el tráiler, se queda con el paquete es evaluado, consiguió que el destino es por aquí. Ok, vuelve a encapsular el paquete, la trama, o sea, la cabecera y el tráiler, y la envía por acá con una dirección MAC de origen y destino distintas. Las direcciones IP se mantienen, ¿ok? Aquí se desencapsula la cabecera del tráiler pero la cabecera de la trama y el tráiler. Me quedo con el paquete. Evalúo nuevamente el paquete con el destino. ¿Cuál es el destino? Para allá. Vuelvo a colocarle la cabecera y le vuelvo a colocar el tráiler y envío la información con el AMAC de aquí hasta aquí. De origen destino. Desencapsulo nuevamente la cabecera de la trama y el tráiler. Evalúo el paquete. Y entonces resulta que envío por acá. Entonces ahí tengo todo el proceso de comunicación completico, señores. Se encapsula, se desencapsula, se encapsula, se desencapsula, se encapsula, se desencapsula. Eso lo hacen
los routers montones de veces con cada paquete que llega a ellos. Cuando el destino final es remoto, la capa 3 proporciona a la capa 2 la dirección IP predeterminada local, mejor conocida como puerta de enlace o default gateway. ¿Ok? La puerta de enlace predeterminada es la dirección IP de la interfaz del router que forma parte de la LAN. O sea, en este ejemplo es esta interfaz que está acá. Todos los dispositivos de la LAN deben recibir información sobre esta dirección o su tráfico se limita únicamente a la LAN. Es decir, todos los dispositivos host, les recuerdo que cuando hicimos la simulación en Packet Tracer, le colocamos a los hosts un default gateway, que nosotros lo configuramos como la interfaz default gateway de la LAN. La interfaz que se conectaba a la LAN. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos los hosts deben tener esa IP para poder acudir a otros segmentos de red remotos. ¿Ok? Porque si no lo tienes, te vas a limitar a comunicarte solamente con los que están acá adentro. Una vez que la capa 2 en PC1, a ver, ajá, se reenvía a la puerta de enlace predeterminada, el router puede iniciar el proceso de enrutamiento para obtener la información al destino real. Eso quiere decir, desencapsula la cabecera de la trama y el tráiler, se queda solamente con el paquete y con los datos, evalúa la tabla de enrutamiento, descubre que el destino sale por aquí y vuelve a colocarle la cabecera de la trama y el tráiler para poder enviar la información, pero ahora con unas MAC distintas. Las MAC son la de esta interfaz y la de esta interfaz. ¿Ok? El direccionamiento de enlace de datos es el direccionamiento local. Por lo tanto, tendrá un origen y un destino para cada enlace. ¿Ok? O sea, en cada enlace cambia el origen y el destino, porque es físico, son direcciones físicas. Aunque el direccionamiento local de capa 2 cambiará de enlace a enlace o salto a salto, el direccionamiento de capa 3 sigue siendo el mismo. O sea, esta es la IP de origen y esta es la IP de destino. No importa que en cada salto cambien las direcciones MAC. Dado que el direccionamiento de enlace de datos es direccionamiento local, tendrá un origen y un destino para cada segmento o salto del viaje al destino. El direccionamiento de la MAC para el primer segmento es la interfaz del PC1, ¿ok? Y el destino es el default gateway del router. Luego aquí tiene otra MAC de origen y otra MAC de destino, y esta aquí tiene otra MAC de origen y otra MAC de destino. Pero si se dan cuenta, en todo el viaje, la capa 3 tiene la misma IP de origen y destino, que son esta y esta. De retorno o de regreso, exactamente lo mismo, solamente que esta sería la de origen y esta es la de destino. Y por supuesto, MAC de origen, destino, MAC de origen, destino, MAC de origen, destino. ¿Ok? Lo que pasa es que esto se los muestran en varias láminas porque esto es un video que ustedes tienen en el capítulo 3. Ustedes activan el video y ustedes podrán ver todo el proceso de cómo pasa todo esto. ¿Ok? O sea, lo que estoy explicando, eh, cada lámina son como 4 láminas con lo mismo porque esto es un video que ustedes pueden ver en NetAcá. Ok, señores, acabamos de terminar el capítulo 3. Por favor, ¿tienen alguna pregunta con respecto a los capítulos 1, 2 y 3? Porque me toca activar examen. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Los perdí? Ajá, ¿no tienen ninguna pregunta? ¿Sí tienen pregunta? Ok, entonces lo que yo voy a hacer es activar el examen 1, 2 y 3. Es su primer examen, no se tarde en presentarlo, por favor, para que salga lo más rápido posible de él. Ya sabe, si saca menos de 80, le da el botón que dice, a mí no me diga nada, diga, vaya el botón que dice repetir evaluación y saque más de 80 y punto, ¿ok? Pero a mí no me diga nada, o sea, yo se lo voy a activar para que usted pueda presentarlo y ya. La idea es que usted
saque 80, ¿qué me refiero yo? Más de 80. O sea, si sacas 100, sacaste 100, pero necesito que estén por encima de 80. Es lo que yo necesito. ¿Ok? En nuestro primer examen, utilícelo como examen de muestra para saber lo que va a hacer. Me refiero a entender y como primera experiencia de lo que vendría siendo un examen de CCNA. No se preocupe, no le tenga miedo. Hay gente que se aterra por tonterías, no entiende nada del otro mundo. O sea, aquí no te estamos reprobando ni nada de eso. Entonces, yo no tengo que autorizar los intentos adicionales. Acuérdate que la razón por la que tendrías un intento adicional es porque sacaste menos de 80. Yo necesito que todo el mundo saque más de 80. Yo voy a activar este examen durante casi todo el curso. Ya está activo. Te voy a dar 2 horas para que presente. Eso se presenta en 30 minutos. Eso no es y a veces en 20 minutos. En 20 minutos lo tienes listo. Ok, lo tienes en inglés y en castellano. Puedes usar cualquiera de los dos, como tú te sientas más cómodo. Ok, entonces está activo el examen a partir de este momento. No te tardes en presentar, por favor, no lo dejes para última hora, no lo dejes para cuando terminamos el curso. Hazlo de una vez. Si no puedes esta noche, hazlo mañana, pero hazlo, ¿ok? Y ya sabes, si sacas 80, le das al botón que dice volver a presentar la evaluación y ya, presenta, ¿ok? Eso es todo. Em, si se te va la luz, depende. A veces solamente le tienes que decir restaurar evaluación o a veces me tienes que decir a mí, dependiendo de lo que te diga, ¿no? El sistema. A veces pasa que se tranca la evaluación y yo te lo tengo que volver a activar. ¿Ok? Pero en ese caso, bueno, me mandas un mensaje y yo te lo activo. Pero el asunto es que, por lo general, tú dices restablecer evaluación y sigues en la pregunta en la que quedaste. ¿Ok? Son como 20 preguntas, 19 preguntas, 18. ¿Ok? Bueno, muchachos, estamos listos por el día de hoy. De que voy a tratar de usar los últimos minutos del UPS para tratar de subirles el video. ¿Ok? No, no he corregido. Sí he corregido unas cuantas por allí, pero no he corregido la mayoría. Me tengo que sentar con eso. Lo que pasa es que he estado ocupado. Pero no se preocupen que eso yo lo hago en cualquier momento. ¿Ok? Bueno, que estén bien. Feliz noche y bueno, bendiciones para ustedes, éxito y nos vemos el día jueves.